Amigos de la red deportiva, los saludamos con muchísimo gusto. Estamos con José Ángel Parra, quien es coordinador editorial del diario deportivo Esto. José Ángel, bienvenido a esta tu columna. Tres preguntitas pamboleras en este caso, para que nos las respondas como lo que eres ya toda una eminencia en lo que es el fútbol nacional e internacional. Y bueno, vamos a empezar. Nos vamos a ver si con la selección nacional nos vamos a persinar, como quien dice. ¿Qué opinas acerca de lo que sucedió ante Estados Unidos, la hecatombe que tuvo 3-0 el equipo nacional? ¿Era para ti Diego Coca el técnico ideal para asumir la dirección técnica de lo que es el conjunto nacional? ¿Y qué podemos esperar? ¿A cuánto, a corto, mediano o largo plazo tendremos que esperar para que México salga de este espasmo en el cual está inmiscuido? Muchas gracias, Charlie. Pues en primera, gracias también a los amigos de las redes deportivas. Y pues citar toda una serie de circunstancias que pues están a la vista, ¿no? Primero es el tema de la derrota, que era algo ya que estaba muy como cantado. Una de las cuestiones que algunas personas decían que podía suceder es que como Estados Unidos en ese momento todavía estaba sin técnico, estaban con un interino, pues a lo mejor podía ser un factor que jugara a favor de el equipo mexicano, pero todo se hizo mal. Ya habíamos visto que los partidos amistosos, partidos previos, México los jugó prácticamente con otros jugadores, con otros elementos, era otro equipo. No se sabe por qué o cuál fue la razón para, me imagino que fue una especie de decir, bueno, pues ustedes jueguen estos partidos y a los otros los preparamos, o pensaban usar estos partidos de la Nations League como una especie de partidos de preparación de cara a la Copa Oro. Eso yo creo que esa fue la última idea, quiero creer, ¿no? Del señor Coca. El tema es de que enfrentar a Estados Unidos hasta en un amistoso pues implica un riesgo tremendo si no entrega resultados, y máximo era un partido a muerte, entonces no podías perder ni siquiera en los penaltis. Pero aquí el tema es de que México nunca compitió, nunca estuvo a la altura, no tiene los jugadores. ¿Por qué? Porque todo es un proceso que se veía venir. ¿A qué me refiero? No tienes jugadores que desde un principio es el grupo de jugadores en sí a nivel global es limitado. O sea, me vas a decir cómo es posible, pues estamos en México, tenemos jugadores mexicanos, pues sí, pero si los que juegan son argentinos, uruguayos, europeos, pues ese es el problema. Apenas la medicina de los directivos es, después de todo el papelón que hicieron en la Copa del Mundo, la medicina era decir, bueno, pues vamos a jugar, entonces vamos a disminuir el volumen de extranjeros, pero si ahora van a ser 7, ¿tú crees que es suficiente? Con 7, una reducción a 7 extranjeros para que resuelvas el problema de la falta de mexicanos en los equipos, pues no. O sea, todo se hace al revés, hay mucha improvisación, era algo que se veía venir y que ya está ahorita, ahí está, ese es un factor muy importante porque no tienes jugadores reales que te compitan, que estén en condición, son jugadores lo que hay. Y los europeos, pues tú ya viste que tampoco están en condición para entregar cuentas, ya son jugadores, muchos de ellos han tenido problemas de lesiones, lesiones muy fuertes, situaciones duras que les tocaron experimentar a algunos de ellos. Y el único, digámoslo así, que se está asomando, que es Santi Jiménez, pues lo tienes en una especie de banca, ¿no? Entonces, pues no se entiende, no hay lógica, pues no se entiende qué es lo que quieren. El otro punto que también preocupa es, por ejemplo, otro jugador que podría seleccionar, que es el caso del Pocho Guzmán, pues también ni siquiera lo convocan. Entonces dices, bueno, pues no sabemos de qué se trata, si están peleados con todos, o cuál es la idea del entrenador nuevo o por qué no los convoca, o cuál es la idea o de qué se trata. El caso Chicharito ya para colmo ya hasta se lesionó, entonces ya ni aunque lo quieran, ¿verdad? Convocar, pues ya. Y ahora pues está surgiendo toda esta información de un posible cisma, una circunstancia después del dramático partido que ha vivido el equipo mexicano en, en territorio estadounidense, en Las Vegas concretamente. Pues ahora resulta que existe ya la información de que pues ya muchos de estos jugadores de plano es tal su depresión que no quieren ya jugar la Copa Oro. Entonces, si esta situación es cierta, si esto que se está ya
rumorando en algunos medios es real. Imagínate hasta dónde va a llegar ya el tema del fútbol mexicano. Ya de plano es el miedo a de plano ya no representar a México. Desde antes de todo esto, el propio Diego Coca había hablado de, pues ya hasta naturalizar algunos jugadores. Ahí se hablaba, por ejemplo, de Julián Quiñones. Entonces dices, bueno, pues, o sea, ¿de qué se trata, no? Creo que todo se está haciendo mal. Los directivos también perdieron la brújula de lo que se trata para tener un buen negocio, porque al final de cuentas es un negocio. Pues para tener un negocio pues tiene que ser atractivo. Y si no es atractivo el negocio, pues entonces va a llegar momentos en el que ya tampoco pues van a poder vender buenas cuentas para sus arcas. Pues va a llegar un momento en que dices, pues sí, ya vendí todo esto, pues sí, pero pues ya no tienes tampoco la estructura ni lo atractivo para que ese producto sea realmente atractivo, sea algo que guste a los aficionados. Entonces ese es el punto principal de lo que se está viviendo. Es un drama futbolístico, uno más de los tantos que ha habido en México, pero haciendo las cosas completamente al revés de como en su momento se llegó a hacer hace justo 30 años. Estábamos en el periódico recordando precisamente lo que sucedió en aquella Copa América del 93, cuando se tenía antes la estructura de lo de Menotti, que antes de cuando se va Menotti se queda Mejía Barón, y esa selección que empieza a entregar cuentas con ese con ese torneo en Ecuador, en el que finalmente pues, el equipo mexicano logra trascender y disputar una final, la apoteosis de llegar acá a México, de ser tratados como héroes, y la perspectiva de que pues, en algún momento México podía lograr campeonar algunos de sus torneos. Llegamos al punto en el que hoy en día pues ya no se compite en Copa América, o cuando se compite pues ya es en circunstancias completamente desfavorables. La última Copa América, que fue la de 2016 para México, pues el papelazo del 7-0 contra los chilenos. Y la realidad es que ahora me preguntabas lo del tema de Diego Coca, que si era el indicado, pues no, desde un principio se dijo que no puede ser, porque además parte de lo que había ocurrido en el Mundial y de lo que se le cuestionaba al Tata Martino era que precisamente fuera argentino. Y tú dices, bueno, no, o sea, no es que seamos xenófobos, sino que es lógico que si en una selección nacional no tienes a alguien que realmente tenga pertenencia, pues entonces pues haces tu trabajo lo mejor posible, pero no es tu selección. Para el señor Martino tu selección es la Argentina. Y yo estoy seguro que el señor, aunque sea un profesional, pues estaba con una contrariado, ¿no? De enfrentar a su selección en un mundial, y todo eso pesa, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta que no tiene pertenencia, que no tienen solidaridad hacia los jugadores, y por lo mismo no entregan los resultados deseados como entrenadores. Entonces tienes que tener un técnico local que quiera su selección, y creo que sí debemos reconocer ahorita que está la crisis se ve reflejada en todo, hasta a nivel de selecciones, hasta a nivel de entrenadores, en todo. Pero pues cuentas con la gente. Entonces si cuentas con la gente, pues ahí tenían al propio Nacho Ambriz, que en su momento levantó la mano, al propio Piojo, que creo que era el más indicado. Es un tipo que ya tiene la experiencia, que podía levantar la mano, pero ahí había muchos intereses y muchas circunstancias que impidieron todo eso. Al final del camino optaron por un grupo de dueños, con el tema de Bragarnik, de llevar finalmente a Diego Coca a la selección nacional, y pues ahí están los resultados. Y no porque el señor haga mal su trabajo, pero desde entrada creo que no era la persona idónea para asumir el cargo. Y ahora ahí están las consecuencias, porque van a tener pues que a la larga, así por mucho que lo quieran estirar, yo creo que ya para el fútbol mexicano la situación que se está viniendo es realmente dramática, y creo que lo que más surge primero y antes que nada pues es armar una estructura, pero sí la tienen que armar con un técnico de aquí, y que abogue por el fútbol mexicano, por los jugadores mexicanos. No esté pensando en naturalizar a los jugadores.
Gracias, Muchas José Ángel. gracias. Así que te agradecemos y que sea la primera de muchas, pero muchas columnas para las redes deportivas. Claro, sí, con mucho gusto, mi querido Charlie, estamos. Gracias.